belleza. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a superar sus problemas de imagen? Lo primero es que yo creo que los padres tenemos que hacer mucho bien en esto. Es decir, cuidado con qué delgaducho estás, has engordado, no sé qué, porque los padres también tendemos muchas veces a hacer estos comentarios que ellos luego integran y luego ven las imágenes y luego se comparan con los amigos. Cuidado con los que les decimos. 2, hablar con ellos de forma franca de cómo son los estereotipos de belleza, o cómo se ven ellos, o cómo les importa el físico a ellos, ¿no? Si hay una obsesión por lo físico, si es algo... Es que es muy interesante dar pie a conversaciones en casa, ¿no? Sin miedo con nuestros hijos, nuestras hijas. Las noticias sobre los adolescentes son alarmantes. Los centros de observación nos hablan de muchísimos de ellos con depresiones, con baja autoestima, se autolesionan con mucha frecuencia, lo denuncian también los institutos y los colegios, e incluso hay un índice de suicidios alarmante. Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marían Rojas en el diván. Marían Rojas, buenos días. Buenos días, Cristina. Pues sacas un tema que está de máxima actualidad y que probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual. Es decir, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Por qué hay tantísima demanda de atención de niños de todo tipo de edades, menores de 18, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí son varias las variables y una de los que más estamos viendo, tú lo decías ahora, ¿no? Los intentos de suicidio. Yo todas las semanas me entero, me llaman, me piden ayuda para varios casos. Temas de trastornos de la alimentación, que es un tema que me preocupa también, porque es que ellos, los jóvenes, especialmente está siendo más frecuente en chicas, pero bueno, siempre ha sido más frecuente, pero da igual porque también he visto últimamente algún caso en chicos de trastornos de la alimentación, de la imagen, lo que se llama el trastorno dismórfico corporal, que tiene un nombre terrible, pero que no es más que el trastorno que sufren algunas personas que consideran que rechazan partes de su cuerpo, que la nariz muy grande, que la cabeza muy grande, que los hombros, que la tripa, que las piernas, que estoy gordo, que estoy gorda, delgado. Es decir, es esa forma en la que te obsesionas con que tu cuerpo no tiene un canon de belleza como debería tenerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un dramón que lo hemos hablado, Cristina, tú y yo hace poco aquí en COPE, con las redes sociales, donde todo el mundo tiene esa especie de imagen que muestran pues esos cánones de belleza, de cómo te maquillas, cómo te vistes, de cómo te queda la ropa, y entonces tú estás en tu casa pues con tu cuerpo normal y corriente, porque el 99% de la población tenemos cuerpos pues con sus cosas, y de repente en ese momento de transición de la infancia a la edad adulta, que es un momento de grandes variables emocionales, ¿no? Y hormonales, donde el cuerpo cambia, y entonces de esto se ha estudiado toda la vida, Cristina, en psicología, en psiquiatría, en sociología, que nuestro cuerpo empieza a cambiar, y entonces hay un momento en el que empiezas desde los cambios de voz al todo el tema del pelo y cómo van cambiando las curvas, etcétera. Y dependiendo de cómo estés emocionalmente, pues esos cambios los recibes de una manera u otra. Si la presión social es muy fuerte, y sobre todo que ahora mismo hay mucho boom de todo temas de problemas de alimentación, de dietas restrictivas, cómo perder peso. Yo en consulta muchas veces que veo chicas jóvenes con problemas que están haciendo dieta, yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial si eso es una dieta o estamos haciendo tonterías, porque la anorexia es un tema muy severo, ¿no? Para mí es de las enfermedades psiquiátricas más preocupantes, porque he visto cosas muy duras y muchas veces casi sin solución. O sea, quiero decir que no, y es verdad que la presión mediática es con mucho superior, porque cuando nosotros éramos chicas, pues primero los padres te decían que lo importante era lo de dentro. Luego, bueno, pues sí, tú podías tener este fallo y este otro, pero es que ahora los chicos se ven reproducidos hasta el infinito en fotos. Están, venga a hacerse selfies, se comparan. Están, venga a mirar fotos de otros. O sea, lo físico y la imagen prima absolutamente en la autopercepción. Bueno, es que me acabas de decir una cosa clave, es que tú y yo no nos hacíamos fotos. O sea, que decir, te ibas de viaje y luego te hacían unas fotos en un momento en una cámara, la cual no veías las fotos, y luego pues cuando hacías en chiquitín, en esa especie de micropantalla en la que te hacían la foto y luego ya las imprimías y eso. Pero claro, es que ahora mismo es en el instante, tú ves el cuerpo y el físico de los demás constantemente, y ya no te digo nada cuando tienes aplicaciones tipo Tinder y parecidas, que tú eliges por lo físico. Es que tú seleccionas a una persona para conocerla o para lo que quieras a través de una foto. Yo, Cristina, siempre pienso lo mismo. Digo, bueno, gracias a Dios que yo no tengo que meterme en estas cosas, porque por lo físico es muy duro.
tiene un impacto en ti, en la autoestima, en cómo te sientes. Y claro, como los cánones de belleza están tan dichos, que tiene que tener un cierto peso, un cierto tipo de cuerpo. Mira, me pasó hace unos meses estando en un museo en París, y había, pues no me acuerdo qué cuadro estábamos viendo, pero las estaban pintadas pues como eran antes las mujeres, rellenitas con curvas, que era lo que se llevaba. Y entonces había unos francesas al lado y empezaban, pero qué gordas están, ¿no? Y entonces, claro, es que entonces, en francés estaba yo con mi marido, entonces les dije yo en francés, que estudié en un cole francés, y a los francés le digo, no, es que esto se llevaba antes. Me miraron como si les hubiera dicho que se llevaba pasear con un ovni por la calle, ¿no? O sea, es decir, que de repente... Le resultaba imposible concebirlo. Claro, fíjate. Es que son cánones de belleza. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a superar sus problemas de imagen? Lo primero es que yo creo que los padres tenemos que hacer mucho bien en esto. Es decir, cuidado con qué delgaducho estás, has engordado, no sé qué, porque los padres también tendemos muchas veces a hacer estos comentarios que ellos luego integran y luego ven las imágenes y luego se comparan con los amigos. Cuidado con los que les decimos. 2, hablar con ellos de forma franca de cómo son los estereotipos de belleza, o cómo se ven ellos, o cómo les importa el físico a ellos, ¿no? Si hay una obsesión por lo físico, si es algo... Es que es muy interesante dar pie a conversaciones en casa, ¿no? Sin miedo, con nuestros hijos, nuestras hijas. Reforzar cosas de ellos que nos gustan. Oye, pues que tú eres... Pues, yo hablaba el otro día con un paciente, ¿no? Que son todos altísimos los hermanos, menos este que es bajito, ¿no? Y entonces dice que desde pequeño su padre le decía, pero es que tú eres más hábil, tú eres más rápido. Decía, yo nunca he tenido complejo, siendo todos los hermanos de 2 metros y él de 1,55 m, porque nació chiquitín. Y le decía, nunca te ha complejado, porque claro, es que lo estábamos trabajando. Era muy manifiesto. Y me decía, es que mi padre se me decía... Tú eres el más hábil, tú eres el que más corres. Dice, mi padre siempre hizo por no dejarme atrás, ¿no? Entonces, no tener miedo a reforzar las cualidades. Que tienen, y que si en algo realmente pues hay algo que pues que no es tan maravilloso, tan perfecto, también es aceptación, que yo creo, Cristina, que da mucha paz cuando aceptamos pues que soy bajito, el que tengo el pelo que soy, o que me cuesta más adelgazar, si es que no pasa nada por aceptar que no tenemos esa perfección corporal, que para tenerla es casi vivir en un infierno, ¿eh? Y los que la tienen, los que tienen esos cuerpos perfectos, o sufren mucho para tenerlo, o a veces es la genética, pero que hay que soltar, porque probablemente no lo consigamos nunca. Y esa aceptación de uno mismo, de me quiero y me acepto como soy, da muchísima paz. Para ser feliz, y como psiquiatra creo que es la base, hay que vivir instalado en el presente, superar el pasado y vivir ilusionado con el futuro. Eso es el equilibrio personal. Es más, cuando uno no ha superado el pasado, muchas veces está deprimido. Cuando uno no está ilusionado, vive con angustia el futuro. Uno vive con ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico. Todo ello es, la ansiedad es preocuparse, vivir angustiado por cosas que muchas veces no tienen por qué pasar. Los psiquiatras sabemos que muchos cuadros de depresión son cuadros de ansiedad permanente, gente que está angustiada durante muchísimo tiempo y entonces se entristece, es como que el cuerpo se agota. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero están en nuestra cabeza como si fueran a pasar siempre y vivimos constantemente preocupados por ellas, pero no. Y eso es la ansiedad, porque al final el cuerpo se prepara constantemente a algo que luego no va a pasar. ¿Y qué haces con todo ese mecanismo interno que es activado por algo que luego no va a suceder? Cuando tú le preguntas a la gente qué le preocupa,
la gente te suele hablar de algo del pasado o de algo del futuro. Por lo tanto, has dejado de vivir el presente y vives constantemente o en un tema del pasado o en el tema del futuro que nunca ha sucedido. Decía Don Quijote, ¿no?, que la felicidad no está en la posada sino al borde del camino. Pues es importante que durante el camino, durante el presente, sepamos que todo lo que sucede en el presente, si nos pasamos la vida pensando en el futuro o en el pasado, no conectamos con nosotros mismos. Y aquí entro en la parte que os decía antes. Pensar altera nuestro mundo interior, nuestro organismo, nuestro metabolismo. La mente atrae aquello en lo que piensa. La gente que me conoce sabe que a mí me pasan muchas cosas, ¿no? Y todo el mundo decía, cuando yo estudiaba la carrera, es que a Marian le pasa todo, siempre le pasa lo que quiere, dice que quiere que le pase y le pasa. Pues a mí me da mucha paz siempre, cosas. Exacto, oír a Marian y que nos anime cada sábado. Querida amiga, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias y un feliz fin de semana a nuestros oyentes.